Hola, hola chicas, vamos a hacer la segunda parte y última parte de Envidia de la película Intensamente. Algo que quería mencionarles antes de empezar el tutorial es que si les sale más grande el amigurumi, entonces tienen que poner hojitas de seguridad un poco más grandes. Y también esta parte donde hice las cadenitas, para que no se deshagan, lo que van a hacer es quemar la punta con este encendedor un poquito. Lo apretan y listo, quedan seguros. Y otro pequeño detalle que hice es volver a repasar con el color negro aquí las pestañas para que se noten más. Empezamos con el tutorial. Vamos a tejer la cabeza de Envidia y lo vamos a hacer en este turquesa claro. Haremos un anillo mágico de 8 puntos bajos. Punto de seguro. 1, 2, 3, 7 y 8. Jalamos. Listo. Este que hicimos el anillo mágico es la primera vuelta. Ahora vamos a hacer la segunda vuelta. Haremos aumento en todos los puntos. Y tendremos 16 puntos bajos en total. Ahora vamos a hacer la vuelta 3. Haremos un punto bajo, un aumento por 8 veces. Y al final de la vuelta tendremos 24 puntos bajos. La vuelta 4 haremos 2 puntos bajos, 1, 2, un aumento. Haremos 2 puntos bajos, un aumento por 8 veces y al final de la vuelta tendremos 32 puntos bajos. La vuelta 5 haremos 3 puntos bajos, 1, 2, 3, un aumento. Vamos a hacer 3 puntos bajos, un aumento por 8 veces y al final de la vuelta tendremos 40 puntos bajos. Vamos a hacer la vuelta 6 y tendríamos que hacer 4 puntos bajos, un aumento, pero para que los aumentos no nos queden en el mismo lugar, vamos a hacer 2 puntos bajos, 1, 2, un aumento. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, un aumento. Vamos a hacer 4 puntos bajos, un aumento por 7 veces. Terminamos la vuelta con 2 puntos bajos, 1 y aquí donde está el marcador sería el punto número 2. Volvemos a poner el marcador en el mismo lugar. En esta vuelta en total nos van a quedar 48 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la vuelta 7. Haremos 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, un aumento. Vamos a hacer 5 puntos bajos, un aumento por 8 veces y al final de la vuelta tendremos 56 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la vuelta 8. En la vuelta 8 tendríamos que hacer 6 puntos bajos, un aumento, pero para que los aumentos no nos queden en el mismo lugar, vamos a hacer 3 puntos bajos, 1, 2, 3, un aumento. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, un aumento. Vamos a hacer 6 puntos bajos, un aumento por 7 veces. Terminamos con 3 puntos bajos, 1, 2, y aquí donde está el marcador sería el punto número 3. En esta vuelta en total tendremos 64 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 16 vueltas de 64 puntos bajos cada vuelta. De la vuelta 9 a la vuelta 24.
Ya hicimos las 16 vueltas, ahora vamos a hacer la vuelta 25. Haremos 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una disminución. Vamos a hacer 6 puntos bajos, una disminución por 8 veces. Y al final de la vuelta tendremos 56 puntos bajos. La vuelta 26 tendríamos que hacer 5 puntos bajos, una disminución, pero para que las disminuciones no nos queden en el mismo lugar, vamos a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2. Haremos una disminución. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5. Una disminución. Vamos a hacer 5 puntos bajos, una disminución por 7 veces. Terminamos la vuelta con 3 puntos bajos. 1, 2 y aquí donde está el marcador sería el punto número 3. En esta vuelta en total tendremos 48 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la vuelta 27. Haremos 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Una disminución. Vamos a hacer 4 puntos bajos, una disminución por 8 veces. Y al final de la vuelta tendremos 40 puntos bajos. La vuelta 28 vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Una disminución. Vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución por 8 veces. Y al final de la vuelta tendremos 32 puntos bajos. Antes de seguir avanzando más, vamos a poner los ojos. Vamos a contar desde aquí, el anillo mágico, hasta aquí son 17 vueltas y con 6 puntos bajos de diferencia entre ambos ojos. Vamos a utilizar ojos de seguridad de 8 milímetros con sus respectivos seguros. Ahora, si es que el amigurumi le sale más grande, entonces tendrían que utilizar ojos de seguridad más grande. Lo que voy a hacer es abrir el tejido, ya que yo lo tejo un poco aprieto. Y vamos a insertar a este otro lado, sacamos. Listo. Ahora vamos a poner el seguro. Hay varias formas de poner y yo lo pongo así. Lo metemos bien, apretamos y quemamos la puntita. Apretamos y esperamos a que enfríe. Listo. Y estaría asegurado. Haremos lo mismo con este otro ojo. Ya lo pusimos los dos ojitos. Ponemos relleno. La vuelta 29 vamos a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2. Haremos una disminución. Vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución por 8 veces y al final de la vuelta tendremos 24 puntos bajos. La vuelta 30 vamos a hacer un punto bajo, una disminución por 8 veces y al final de la vuelta tendremos 16 puntos bajos. La vuelta 31 vamos a hacer disminución en todos los puntos, sería la última vuelta. Dejamos hilo para cerrar y esconder. Ahora, si les falta relleno, pueden rellenar más.
No lo vamos a cerrar todavía, ya que por aquí vamos a meter y sacar todos los hilos con los que vamos a bordar. Vamos a hacer el cabello y vamos a hacer en color turquesa, haremos 21 cadenas. Cadena de seguro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 17, 18, 19, 20, 21. Ahora vamos a hacer los cabellos. Aquí en la cadena 21 vamos a poner el marcador. Y ahora vamos a hacer 28 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 23, 24, 25, 26, 27 y 28. Ahora haremos 2 cadenas más, 1, 2, y vamos a hacer un aumento en punto medio alto en la tercera cadena. En la siguiente cadena haremos un aumento en punto medio alto. En total hacemos 2 aumentos en punto medio alto. Ahora vamos a hacer 26 puntos medios altos. 1, 2, 3, 24, 25 y 26. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es sacar este marcador y vamos a insertar saltando un punto de este el siguiente. Aquí vamos a hacer un punto deslizado. Ahora vamos a hacer otro mechón y esta vez vamos a hacer 32 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 28, 29, 30, 31, 32. Ahora vamos a hacer 2 cadenas más. 1, 2. Haremos un aumento de punto medio alto en la tercera cadena. En el siguiente punto vamos a hacer otro aumento en punto medio alto. Ahora vamos a hacer puntos medios altos todas estas cadenas. Serían 30 puntos medios altos. 1, 2, 3, 28, 29 y 30. Ahora vamos a unir con un punto deslizado saltando un punto de este en este. ¿Listo? Haremos de estos cabellos de 32 cadenas iguales 8. Ya hicimos uno, nos faltarían 7 más. Ya hicimos los 8 mechones de 32 cadenas cada mechón. Ahora vamos a hacer el último mechón y va a ser de 28 cadenas, así como hicimos el primero. 1, 2, 3, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28. Ahora haremos 2 cadenas más. 1, 2. Y vamos a hacer un aumento en punto medio alto en la tercera cadena. En el siguiente punto haremos otro aumento en punto medio alto. Ahora vamos a hacer 26 puntos medios altos. 1, 2, 3, 24, 25 y 26. Ahora vamos a unir con un punto deslizado saltando un punto de este el último. Listo. Dejamos hilo para coser.
y nos tiene que quedar así. Ahí. Ahora vamos a hacer otra tira de estas, pero con más cabellos. Haremos 31 cadenas, igual en color turquesa. Cadena de seguro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 26, 27, 28, 29, 30 y 31. Ahora, aquí en la cadena, en el número 31, vamos a poner el marcador. Y haremos el primer cabello. Vamos a hacer 28 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 23, 24, 25, 26, 27 y 28. Ahora vamos a hacer 2 cadenas más. 1, 2. Haremos un aumento de punto medio alto en la tercera cadena. En la siguiente cadena vamos a hacer otro aumento en punto medio alto. ¿Listo? Hicimos 2 aumentos en punto medio alto. Ahora vamos a hacer 26 puntos medios altos. 1, 2, 3, 24, 25 y 26. Ahora sacamos el marcador. Ahora vamos a hacer un punto deslizado saltando un punto. De este, el siguiente sería este. ¿Listo? Ahora vamos a hacer un cabello de 32 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32. Haremos 2 cadenas más, 1 y 2. Ahora vamos a hacer un aumento en punto medio alto en la tercera cadena. ¿Listo? En el siguiente punto, otro aumento en punto medio alto. Serían 2 aumentos en punto medio alto. Ahora vamos a hacer 30 puntos medios altos. 1, 2, 3, 28, 29 y 30. Listo. Ahora vamos a unir con un punto deslizado saltando un punto. De este, el siguiente sería este. Listo. De estos mechones de 32 cadenas vamos a hacer 13. Ya hicimos uno, haremos 12 más. Ya hicimos los 13 cabellos de 32 cadenas. Ahora vamos a hacer el último cabello y va a ser igual que el primero, de 28 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 23, 24, 25, 26, 27 y 28. Haremos 2 cadenas más. 1, 2. Vamos a hacer un aumento en punto medio alto en la tercera cadena. Aquí. En la siguiente cadena vamos a hacer otro aumento en punto medio alto. Ahora vamos a hacer 26 puntos medios altos. 1, 2, 3, 24, 25 y 26.
Ahora vamos a unir con un punto deslizado saltando un punto de este el último. Listo. Y dejamos hilo para coser. Ahí. Ahora vamos a bordar los ojos. Vamos a bordar con mechilla en color celeste, blanco, y vamos a utilizar un poquito de este hilo de costura en color negro. Bordamos con doble hebra y aguja delgada. Vamos a sacar a este nivel y vamos a hacer punto cadena. Vamos a bordar hasta esta parte y agarramos un poquito del tejido. Ahí. Listo. Ahora vamos a pasar a través de las cadenas. Ahí. Vamos a engrosar un poco más. Y listo. Ahí. Agarramos un poquito del tejido y vamos a repasar ahora por este otro lado ya también. Así. Repasamos por debajo de la cadena. Sacamos el hilo por aquí abajo. Ahora con mechilla en color blanco y doble hebra vamos a bordar. Sacamos al mismo nivel del color celeste. Ahí. Y vamos a hacer punto cadena hasta aquí. Y listo. Hasta aquí vamos a hacer el color blanco. Ahora agarramos un poquito del tejido y vamos a pasar a través de la cadena
hasta ahí. Ahora, en esta parte vamos a hacer desde aquí punto cadena otra vez. Así. Y así. Ahora lo que vamos a hacer es agarrar un poquito del tejido. Ahora lo que vamos a hacer es pasar a través de una sola hebra de esta para definir mejor el contorno, así. Jalamos un poquito, igual aquí, pasamos solo por una hebra. Ahí. Así. Ahí. Sacamos el hilo por aquí abajo. Y listo. Ahora, en color negro vamos a bordar con una sola hebra y vamos a hacer punto cadena. Listo, hasta aquí haremos con el color negro. Ahora agarramos un poquito del tejido, ahí, y vamos a pasar a través del hilo negro. Con mucho cuidado. ¿Listo? Sacamos este hilo por aquí abajo. Listo. Ahora vamos a poner las cejas y lo vamos a hacer con este hilo con el que tejimos las botas. Y vamos a hacer 1, 2, 2 vueltas hacia arriba en 3 puntos. 1, 2, 3. Vamos a subir 2 vueltas. Haremos punto cadena ahí. Así. Vamos a hacer 2 veces punto cadena. Ahí, 1. Y ahora vamos a hacer otro más. ¿Listo? Sacamos el hilo por aquí abajo. La boca lo vamos a hacer con mechilla en color azul oscuro y lo vamos a hacer a un lado, aquí, en esta parte, a un lado. Lo vamos a hacer contando 1, 2, 3 en la tercera vuelta y vamos a hacer con una sola hebra. Haremos en 3 puntos. 1, 2, 3. Nos vamos aquí a un ladito. Un punto a este lado.
y hacemos así. Ahora lo que vamos a hacer es ir aquí donde hemos empezado y vamos a bordar agarrando un poquito del tejido. Nos vamos al principio otra vez. Listo. Y repasamos, pero sin agarrar nada de tejido. Volvemos a ir aquí. Listo. Y volvemos a repasar la última vez a través del hilo. Y listo. Más o menos así nos tiene que salir y sacamos por aquí abajo. Listo. Así, la boca un poco chuequita. Ahora, una vez que hemos bordado todo esto, lo que vamos a hacer es 3 nudos. 1, 2 y 3. Cortamos. Y metemos el excedente. Ahora, si les falta un poco más de relleno, pueden rellenar. Para luego cerrarlo por completo. Ahí. Vamos a distribuir bien. Y listo. Ahora lo que vamos a hacer es cerrar. Cerramos. Listo. Ahí. Y lo perdemos por aquí el hilo. Listo. Cortamos. Ahora vamos a poner el cabello. Vamos a empezar a poner con la tira de 21 cadenas. Vamos a poner al medio, contamos 1, 2, 3, 4. En la vuelta 4 empezamos a poner y lo vamos a poner de esta forma. Y empezamos a coser. Listo. Así lo vamos a coser. Ahora lo que vamos a hacer es, con el hilo que nos sobra, lo que vamos a hacer es insertar nuestro crochet aquí a una hebra y haremos 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cortamos. Listo. Así.
Ahora vamos a poner la otra tira que es de 31 cadenas. Acomodamos aquí en la parte de abajo, al mismo nivel, así. Ponemos alfileres para ver más o menos cómo nos va a quedar. Vamos a poner más o menos en esta posición. Una vez que hayamos puesto con alfileres, empezamos a coser. Ya ustedes pueden coser como les gusta o en el lugar que les parezca. Listo. Ahora este hilo vamos a traer aquí a la parte del medio. Y aquí vamos a hacer otra vez cadenas con este hilo que nos ha sobrado. Igual insertamos aquí donde está una hebra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Listo. Vamos a hacer 8 cadenas, cortamos y ya tenemos esos pelitos de adelante. Ahora vamos a pegar el cabello y para pegar el cabello lo que vamos a hacer es estos dos de aquí adelante no vamos a pegar y los demás sí. Y vamos a poner el pegamento en esta parte. Si quieren pueden coserlo igual y depende de cada uno. Esparcimos un poquito. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es poner los cabellitos ahí, así. Y de la primera fila con ese vamos a rellenar los cabellitos. Jalamos para que todos sean más o menos iguales. Ahí. Ahora nos venimos a este otro lado. Vamos a poner de acuerdo como nos parezca. Ahí. Ahora a este otro lado igual vamos a poner pegamento. En este lado igual vamos a dejar dos. Ahí. Y de la primera vuelta ponemos para rellenar. Así. Y así.
Aquí un poquito nos hemos equivocado, recorremos. Necesito igual, lo recorremos antes de que seque por completo. Ahí. Más o menos así nos tiene que quedar. Como pueden ver, los cabellitos pueden acomodar como a ustedes les guste. Así. Siempre y cuando no se seque el pegamento. Una vez que seca ya es un poco más complicado. Ahí. Ahora, estos dos mechones que tenemos aquí adelante vamos a poner de esta manera. Así. Es como si la trabita lo estuviera agarrando. Ahora vamos a hacer esta traba y lo vamos a hacer en color rosado magenta. Vamos a hacer un anillo mágico de 18 puntos bajos. Punto de seguro. 1, 2, 3, 4, 15, 16, 17 y 18. Ahora jalamos ahí. Listo. Y vamos a unir con un punto deslizado. En el primer punto dejamos un poco de hilo para esconder. Listo. Y esto va a ser nuestra trabita. Estas puntas lo vamos a esconder aquí atrás. Ahí. Cortamos. Listo. Y este otro igual. Ahora con este mismo color del cabello vamos a hacer aquí unas 2 puntadas y lo vamos a hacer de la ceja una vuelta hacia arriba y en 1, 2, 3, 4 puntos a este lado. Acomodamos bien ahí y haremos 2 pasadas ahí. Acomodamos bonito, jalamos, listo, y jalamos para este lado, así. Cortamos para que no se vea y más o menos nos tiene que quedar así. Ahora, esta trabilla que hicimos vamos a poner pegamento a este lado. Para no manchar mucho lo vamos a poner esto con nuestra agujita el pegamento. Ahí. Y ahora vamos a pegar aquí, en esta parte donde hemos hecho la costura. Y a ustedes lo ponen forma al momento de pegar. Listo. Y ya tendríamos la cabeza hecha. Ahora vamos a poner el cuerpo con la cabeza y para esto vamos a poner un alambre de 16 centímetros. Lo que vamos a hacer es doblar las puntas del alambre para que no sobresalga en forma circular. Esto difícilmente se va a deshacer y tampoco va a sobresalir. Listo. Una vez que hayamos hecho eso, lo doblamos de la mitad. Así. Y giramos. Ahí. Y nos tiene que quedar así. Una vez que hemos hecho esto, lo que vamos a hacer es
esta parte que hemos doblado lo ponemos aquí abajo. Y el restante lo vamos a poner aquí arriba. Ahí. Listo. Y ahora vamos a coser el cuerpo con la cabeza. Empezamos a coser, lo vamos a coser al cálculo. Ahora lo que vamos a hacer es poner un poco de relleno. Listo. Y seguimos cosiendo. Aseguramos bien para que no se deshaga. Ahí. Listo. Y sacamos este hilo por aquí abajo. Listo. Ahora vamos a poner los brazos y unimos el brazo de esta forma. Listo. Lo vamos a poner a un lado. Bien, lo vamos a poner una vuelta hacia abajo. Aquí, inclinado con 2 vueltas. Haremos unas cuantas pasaditas y listo. Ahora, por último, vamos a poner pegamento aquí para que se mantenga con buena forma. Ahí y listo. Pegamos, apretamos hasta que pegue bien. Lo mismo vamos a hacer a este otro lado. Ponemos un poco de pegamento. Y listo. Ya terminamos. Y vamos a poner un poco de rubor. Listo, aquí ya terminamos Envidia, un personaje más de Intensamente. Si les gustó este tutorial, no olviden suscribirse, darle like y comentar. Y si es que suben sus trabajitos a las redes sociales, no olviden etiquetarme con Amigurumis BIM. Gracias por ver mis videos, nos vemos en el próximo tutorial. Adiós.